Conversamos con el ex canciller Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Él está con nosotros. Tiene que ver con un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que rechaza la decisión del TC, el Tribunal Constitucional, que permitió la excarcelación de Alberto Fujimori. ¿Cuáles son las consecuencias que tendrá este pronunciamiento y un eventual proceso en la propia Corte? Buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido. Mávila, muchas gracias por la invitación. ¿Qué efectos puede tener un pronunciamiento de esta naturaleza? De frente te respondo, ninguno. ¿Ninguno? Ninguno. Y te voy a decir por qué. Porque se ha creado todo un circo en torno del caso del indulto del expresidente Alberto Fujimori. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué alcance tiene? Expone, recomienda, insta. Y entonces el derecho nacional o el derecho interno es pétreo, es soberanía en su más alta y expresa manifestación, y todo lo que ha habido en los últimos días es puro derecho interno. ¿Cómo podría desde afuera introducirse en el derecho interno para ver un asunto del puro derecho interno? El indulto, perdóname para terminar la idea, sí. El indulto a Alberto Fujimori es un asunto stricto sensu de derecho nacional. Distinto es el caso por el cual Fujimori fue sentenciado a 25 años de pena privativa de la libertad. Entonces, ¿cómo podría, por eso te digo, cómo podría una recomendación o lo que dijo la Corte por su supervisión de cumplimiento ingresar en el derecho interno y cambiar la naturaleza soberana de una decisión jurisdiccional, en este caso, de un tribunal, que es el Tribunal Constitucional, que ha visto un habeas corpus, otra vez puro derecho nacional interno, sobre un indulto que fuera concedido como prerrogativa constitucional al expresidente y que además es cosa juzgada. ¿Qué significa eso? Que nadie puede cuestionar, remover, cambiar la lógica de lo que ha sido determinado como una decisión de pleno derecho por un jefe de Estado. De acuerdo, está bien, pero así como usted defiende, digamos, que hay una atribución otorgada en la Constitución al Tribunal Constitucional para dirimir estos asuntos, la propia Constitución también reconoce que el Estado suscribe una serie de convenios internacionales, ¿no? Y se ajusta a lo que diga la jurisprudencia, digamos, a estas instancias, digamos, que velan por el cumplimiento de una normativa. No, y además, perdóname, he visto que, voy a decir con nombre propio, ¿ya? El ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros pone un tuit y menciona un párrafo de un artículo de la Convención de Viena. Dice, cumplimiento de tratados, pacta sunt servanda. ¿Y quién está cuestionando ese artículo? Eso es para engañar a la gente. Porque el pacta sunt servanda, te lo quiero decir, ¿qué es pacta sunt servanda que siempre dicto en las clases? Es cumplir a lo que me he comprometido. Pero el presidente de la Corte le había dicho, ojo, no lo advierto que no lo pueden excarcelar. Y esto es posterior, pero antes de que se tomara la decisión de ponerlo en libertad. Lo que te quiero decir es que la sentencia a Alberto Fujimori, de 25 años de pena privativa de libertad, nadie lo objetó, todo iba bien hasta que fue interrumpido por un indulto. Sí. Ese indulto no es derecho internacional, Mávila, por favor. Ese indulto es puro derecho interno. Por eso te digo, ¿qué puede hacer la Corte? Que en su momento el Poder Judicial dijo no había sido bien otorgado. Bueno, es que ese Poder Judicial puede ser un Poder Judicial pero que por eso estaba es que jugando a ambos lados. Es que justamente cuando los que administran justicia no tienen o claridad en el derecho o no tienen pantalones, entonces hacen que la soberanía se relativice. Pero no dejará de reconocer que el indulto estuvo envuelto en una serie de polémicas innecesariamente, porque se produce en un momento, caramba, muy conveniente para el señor Pedro Pablo Kuczynski cuando él necesitaba los votos de estos congresistas que apoyaban a Kenji Fujimori, cuando además Kenji Fujimori se lo había pedido. Hay una respuesta para eso que no ha sido desarrollada. Yo la desarrollé en el Amicus Curiae que presenté a la Corte Interamericana, que es una pieza escrita que como académico uno presenta a la Corte, ¿no? Y es que
cuando sucedió todo lo que hemos conocido, ese nivel político, mira, sí, ese nivel político es exógeno al acto de voluntad presidencial como derecho de gracia. Es que eso no se dice y entonces se junta todo. Si acaso en el indulto otorgado hubiera habido un acto que revelara mentira, revelara el falencia, informe médico, por ejemplo, de parte. Pues ahí está. Por ejemplo, dime, ¿acaso no era verdad que tiene un la problema reparación lingual? Civil que no se ha cumplido La con pagar. reparación En la civil, supervisión del cumplimiento sí, de la sentencia se objeta que no se ha cumplido con el pago de la reparación. ¿Cómo se supervisa el cumplimiento de la reparación civil? Hay una procuraduría que tiene que estar detrás. Ha pasado ¿cuántos años y no hubo nada? Tenemos que ser claros para que la gente vea y entienda que acá tiene que haber buena fe. Y entonces quiero volver. El indulto también se ha creado un cuentazo y una doctrina peruana bastante rara en los últimos años, que solamente se concede en Mávila a quien se está muriendo, a quien está terminal. Eso es tremenda mentira. El indulto se le puede conceder a Popeye Marino, si uno quiere, porque es una prerrogativa del jefe de Estado. Se le puede conceder incluso a quien el presidente crea conveniente, porque es un derecho de gracia. Este derecho de gracia viene justamente de estos tiempos en los que entiendo el derecho que la Corte se forjaba, no niega ni se opone al indulto. No se opone, pero establece tres condiciones, ¿no? El deterioro de la salud, precisamente de la persona indultada, el pago de la reparación civil y me parece que hay un tercer... Lo que te quiero decir, Mávila, es que no hay condiciones. Esto es justamente parte de toda una construcción que se ha hecho de una falsa doctrina. Bien, ¿qué puede hacer la Corte igual, digamos? ¿Qué podría hacer la Corte que perjudicara al Perú por lo que considera ya la Comisión un desacato? Tampoco nada, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que debió mirar era que el cumplimiento de la pena privativa vaya en el camino. Pero a eso sí puede supervisar el cumplimiento de la sentencia. Bueno, eso fue a pedido precisamente de las víctimas de Barroso y la Cantuta. Es que justamente ahí vamos. La Corte supervisa el cumplimiento de la pena privativa, sí, no supervisa el indulto. Esto es muy importante. Claro, pero el indulto suspende el cumplimiento de esa pena. Claro, pero es que no puede entrar en el indulto porque el indulto es interno. En cambio, la supervisión del cumplimiento de la sentencia sí fue a la Corte, que es distinto. Entonces, como el derecho nacional es pétreo, Mávila, esto tenemos que entenderlo y ejercitarnos poco a poco para comprender, porque si no, entonces el derecho internacional mejor que aplaque y se acabaron los jueces supremos, se acabó el tribunal y que ellos administran justicia interna. Por esa razón, Mávila, mira, con esto puedo acabar. No existe, tú me traes un caso, yo me retiro de la cátedra. Dime un caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Unión Europea, en África, donde el sistema interamericano haya decidido cambiar la voluntad de un jefe de Estado por el indulto, que es un asunto de derecho interno. No vas a encontrar, Mávila, ni tu equipo, no van a encontrar, porque no existe, porque no forma parte de la naturaleza funcional de la supranacionalidad. Ingresar en el derecho interno, eso no existe. Entonces tenemos que mirar más bien al revés. Fujimori en ningún momento ha ido a la Corte. Pudo haberlo hecho, porque todo el mundo piensa en los derechos de la gente. Bueno, ese derecho... Bueno, es que los familiares fueron, ¿no? Pero es que ese derecho fue reconocido con la sentencia. ¿Y el señor Fujimori no tiene derechos? O sea, o el derecho es de unos más lo que preocupa otros. es cómo queda el Perú como un país que no cumple algo que ha suscrito. Pero usted nos acaba de decir que en este caso la Corte no tiene por qué intervenir porque es un asunto que se maneja por cuerdas separadas. Por lo tanto, lo que dijo en su momento el ministro de Justicia en este breve comunicado junto al canciller, ¿fue suficiente? ¿O el Estado debería enviar un informe un poco más minucioso para explicar lo que usted nos acaba de explicar? Yo creo que el ministro de Justicia y el canciller, primero, salieron un poco a destiempo, a mi juicio. Han debido salir en todo momento, son actores políticos. Porque tampoco han concedido entrevistas, es decir, bueno, aparecieron 3 minutos en este video muy breve, que parecía que leían incluso un mensaje también escueto, muy sobre escueto. La forma como lo han hecho no voy a ingresar, pero lo han hecho.
Entonces, muy importante, y se han puesto del lado de la jurisdicción nacional como corresponde. Es un tema de interés nacional. Yo me concentraría, Mávila, con el mayor aprecio que te tengo y nos tenemos, que la opinión pública vea que el Perú no es paria o no va a ser paria, como ha dicho Diego García Por Sayán. ejemplo. Yo digo con nombre propio, ellos no me mencionan, pero yo sí se los digo. Con nombre propio, paria, si el Perú es respetuoso de todos. Es muy importante que la opinión pública vea que el indulto concedido por prerrogativa constitucional que dio Pedro Pablo Kuczynski, que era presidente, ha sido absolutamente derecho y en una sola literalidad. Si dice que el indulto tiene la dinámica, la categoría de cosa juzgada, claro, hay un detalle en la sentencia, hay un detalle en la sentencia del señor Alberto Fujimori, que si bien, a ver, desagrega y dice, en el Perú no sabemos que no hay crímenes de lesa humanidad, pero cuando la sentencia dice que para la jurisdicción internacional, estos delitos por los cuales él es sentenciado son considerados contra la humanidad, no se abre una puerta ahí, no se abre una puerta peligrosa para que precisamente ocurra una polémica con eso. Te voy a explicar lo que digo a mis alumnos en la maestría de periodismo, justamente por la buena pregunta que formulas. Los pies de página que se ponen en una sentencia como eso, no es la referencia al delito. La supranacionalidad es una cosa y el derecho interno es otra. Lo relevante es lo que diga el Código Penal. El Código Penal, en el momento en que se trató justamente de la sentencia, no había lesa humanidad. ¿Qué significa esto? Que el delito era homicidio calificado. Principio nullum crimen sine ley. ¿Qué significa eso? No es delito lo que no está previsto en la ley, Mávila. Por tanto, la legalidad es del derecho interno. Lo que ha puesto en su tweet Manuel Rodríguez Cuadros, legalidad internacional, es engañar a la gente, mentir. No hay que hacerlo, hay que ser muy serios en el derecho internacional. Lo que sí se le puede reclamar, con lo que palabras. sí se le puede reclamar a un jefe de Estado es precisamente una comunicación abierta y fluida, explicando todo esto, tratando de llamar a la unidad nacional en momentos en que hay temas que van a dividir inevitablemente, y que es lo que está pasando a propósito de la excarcelación de Por eso hay que Fujimori. ordenarlo todo, porque mira, si tú ves el comunicado de prensa que ha sacado la Comisión Interamericana, otra vez hace referencia a delito de lesa humanidad. Correcto, por eso mismo sabiendo digo, que en el derecho interno peruano no había. Nuevamente hay una demora. Usted ha dicho que el pronunciamiento del ministro de Justicia ha sido tardío, que el pronunciamiento de él junto al canciller fue una reacción tardía. Pero lo porque hicieron, se dejó.